Compañeras y compañeros legisladores, con el permiso de la mesa directiva, representantes de los medios de comunicación, pueblo de Tlaxcala. Como diputado de la Cuarta Transformación, hago uso de esta tribuna para hablar de dos sucesos trascendentales que se conmemoran este próximo 20 y 21 de noviembre. El primero tiene que ver y corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana en su edición 112 y el segundo al primer centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Considero importante resaltar la trascendencia de la tercera gran transformación de nuestro país y el extraordinario trabajo de un gran hombre, del ideólogo de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, hombre íntegro, valiente, perseverante, culto y de convicciones liberales. Se dice que la historia está escrita por los vencedores. Esa es una vieja frase que muchos utilizan, pero que considero no lo es del todo cierto. Creo que la historia es el resultado de la lucha entre luces y sombras, del autoritarismo y de libertadores, de dictadores contra demócratas y de los hombres del pueblo contra los representantes del oscurantismo. En el caso de la Revolución Mexicana, podemos decir que fue la lucha entre reeleccionistas y antirreeleccionistas, entre los floresmagonistas y los científicos, y de los de abajo de Mariano Azuela contra los grandes capitalistas del porfiriato. La Revolución Mexicana fue una profunda conmoción social que realizaron hombres extraordinarios como Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón. En el proceso histórico revolucionario, Porfirio Díaz fue un militar de convicciones liberales en sus años junto a Benito Juárez. Fue un hombre heroico y un estratega militar. Creó una de las grandes ironías del destino, que se ubica en el hecho de que Benito Juárez fuera originario de Oaxaca, al igual que Porfirio Díaz. Sin embargo, Juárez fue un hombre que vivió y murió a la altura de sus tiempos, y Porfirio Díaz decidió traicionarse a sí mismo. La permanencia autoritaria, represiva y violenta de Porfirio Díaz en el poder llevaron a que el clero, los gobiernos extranjeros y los capitales trajeran serias consecuencias para nuestro pueblo de México. Nuestro pueblo estaba compuesto predominantemente por obreros, por campesinos. Tristemente podemos hablar que el campo, la fábrica, la mina mexicana eran escenarios de esclavitud y miseria. Las banderas juaristas habían sido olvidadas. Oaxaca volvería a ser la tierra donde debería de surgir un nuevo gigante, un varón que nunca se arrodilló, que prefirió la muerte y la miseria al precio de mantener siempre intactos sus ideales. El 16 de septiembre de 1873 nace en Oaxaca Ricardo Flores Magón. Fueron sus padres, don Teodoro Flores y doña Margarita Magón, quienes le instruyeron en sus ideales. Fue su padre el que tuvo la experiencia de ser un militar combatiente junto a Porfirio Díaz y siempre tuvo la sabiduría de observar la ambición y el proceder maquiavélico de Díaz, su paisano oaxaqueño. Ricardo Flores Magón fue profundamente influenciado por el pensamiento liberal y juarista de su padre. De su madre heredó la rebeldía y la congruencia por la dignidad hasta el último suspiro de su vida. Ricardo Flores Magón fue periodista. Sus artículos publicados en Regeneración, Pluma Obrera y la dinastía de los Aguizotes le valieron constantes incursiones a la cárcel. Sus artículos eran desafiantes, revolucionarios, llenos de rebeldía social
y motivó la ira del dictador. También fue el gran ideólogo del Partido Liberal Mexicano. De ahí que la Revolución Mexicana no puede explicarse sin el programa del Partido Liberal publicado en 1906, el cual motiva gran parte de la redacción de nuestra Carta Magna en 1917. Si la Revolución Mexicana lucha por la dignidad de los obreros, es importante señalar que Ricardo Flores Magón fue el más férreo defensor del sindicalismo y de la restitución de las tierras a los campesinos. El lema de tierra y libertad es una de las banderas del pensamiento anarquista que usa en México Ricardo Flores Magón y que más adelante la tomaría Emiliano Zapata. La revolución surge como un movimiento social que reúne diversas causas y liderazgos. Más que hablar de una revolución, tendríamos que hablar de diversas revoluciones. La caída de Porfirio Díaz no se tradujo en el triunfo inmediato de la Revolución Mexicana. Tuvieron que pasar muchos años para que este proceso de transformación social lograra matizarse de manera institucional, pacífica y democrática. Compañeras y compañeros diputados, considero que la Revolución Mexicana es la expresión extraordinaria del poder transformador del pueblo y que tiene la valentía de defenderse cuando se acumula en sus entrañas el coraje social y el cansancio por la represión de los poderosos. El pueblo es el origen y el destino de la soberanía popular. La democracia no puede explicarse sin la participación del pueblo, y cuando la clase política cree que puede burlarse de la democracia, tarde o temprano el pueblo recupera el poder y lo hace por la vía democrática, por la legítima fuerza de la revolución. En nuestro caso, conmemoramos 112 años del inicio de este movimiento transformador, que es el origen de nuestras instituciones e ideas democráticas. Creo que la mayor herencia de la Revolución Mexicana es nuestra Carta Magna, ese majestuoso catálogo de derechos en el que se expresa la pluralidad de las ideologías políticas y se mantiene vertical a más de 105 años de su promulgación. Nuestra Constitución política es el pacto social que se renueva en el debate parlamentario, en las actividades académicas, en las críticas periodísticas, en los estudios de las nuevas generaciones de los abogados, en el reclamo del pueblo para su aplicabilidad en todos los horizontes de la patria. Es una constitución dueña de un profundo contenido social, humano, revolucionario y libertador. Conmemorar nuestra revolución equivale a honrar a los campesinos, a los obreros, a las adelitas, a los zapatistas, a los villistas, a los maderistas y a los floresmagonistas. La Revolución Mexicana es una conmemoración del pueblo que se celebra en todas las escuelas públicas como una forma de mantener viva la llama de la libertad y la dignidad popular. Ricardo Flores Magón es la expresión ejemplar de la dignidad popular. Independientemente, se trata de un hombre señalado por el destino. Nace el 16 de septiembre de 1873 y muere el 21 de noviembre de 1922. Independencia y revolución fueron los procesos de transformación social que hicieron guardia de honor en el amanecer y en el deceso de su vida. Creo que de Ricardo Flores Magón debemos mantener viva su congruencia y su integridad como varón incorruptible. En su vida encontramos al padre negado de la Revolución Mexicana, al ideólogo no reconocido de la Constitución de 1917,
y al auténtico héroe del pueblo. Este 2022 fue declarado en el ámbito federal como el año de Ricardo Flores Magón, y su imagen ha sido la imagen institucional del gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias de prensa matutina, lo definía como el dirigente social de más firmes convicciones, resaltando que la mitad de su vida la pasó en prisión por sus ideales. Ricardo Flores Magón se inició muy joven como periodista y su pluma era una espada frontal contra Porfirio Díaz y el sistema judicial de su tiempo. Por sus escritos eran celosamente guardados y compartidos entre los obreros y los campesinos, los cuales tenían que reunirse de forma clandestina para poder escuchar quien tenía la fortuna de saber leer. En una de sus múltiples cárceles, su madre Margarita Magón estaba en agonía y un emisario de Porfirio Díaz le ofreció a ella la libertad de su hijo a cambio de una sola cosa, que le hiciera jurar en su lecho de muerte que nunca más volvería a hablar o a escribir en contra de Porfirio Díaz. La respuesta de su madre fue ejemplar: prefiero que mis hijos verlos colgados en un árbol o antes de que puedan claudicar a lo dicho contra el dictador. Ricardo Flores Magón decidió morir en prisión y no sacrificar su dignidad. El gobierno de Estados Unidos lo tenía preso y le otorgaba la libertad a cambio de firmar una carta en la que se retractaba de haber defendido las causas del pueblo de México. Ricardo prefirió morir en una cárcel de Estados Unidos. Lo hizo viejo, ciego, enfermo y sin movilidad, pero nunca accedió a firmar esa carta. Muchos revolucionarios, líderes y caudillos le ofrecieron cargos públicos, le invitaban a negociar con el triunfo de la revolución y con ello buscaban que el movimiento de Flores Magón se extinguiera, pero él no lo aceptó. Para Ricardo Flores Magón, negociar equivaldría a traicionar a la revolución. Su ejemplo de integridad y su congruencia deben ser los referentes que orienten al actuar de los liderazgos del México del siglo XXI. Como partícipe de la Cuarta Transformación, hago un sólido reconocimiento a la vida y la obra de este ilustre mexicano. Ricardo Flores Magón escribió su epitafio en una carta que dirigió a Nicolás Bernal. Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y a morir en la prisión, mas prefiero esto que volver a la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de mi vergüenza. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos quizá escriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que pueda estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Compañeras y compañeros legisladores, quiero cerrar mi intervención honrando a las mujeres y a los hombres que dieron su vida en la Revolución Mexicana y al mismo tiempo recordar los titánicos discursos y actividades periodísticas de Ricardo Flores Magón en su primer centenario luctuoso. Con un aplauso, acompáñenme de favor si alguien considera conveniente hacerlo. ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva Ricardo Flores Magón! ¡Viva México! Es cuanto.